Muy bien, pues vamos a comenzar con este mensaje, el cual lleva por nombre a la manera de un hijo de Dios, a la manera de un hijo de Dios. Sí, y vamos a aprender cosas importantes, abróchate el cinturón, Dios tiene algo para ti el día de hoy. Vamos a comenzar. Juan capítulo 8, versículo 41, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Solo me voy a quedar con la primera frase, amados. Es Jesús hablando. Dice, ustedes hacen lo que su Padre hace. ¿Sí? Te pongo en contexto. Jesús está hablando con unos religiosos, ¿sí? Y los religiosos están, realmente ya a este punto ya están molestos. Ellos están molestos. ¿Por qué? Porque Jesús los está confrontando y Jesús les está diciendo que un hijo hace las obras de su padre. Es muy fácil saber qué tipo de persona es. Y a estos judíos, recuerda, religiosos e israelitas, ¿sí? Jesús les dice, es que ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Y ellos dijeron rápido, se defendieron, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y en ese contexto es que Jesús les dice, ustedes hacen lo que su padre hace. Algo que tenemos que reflexionar para esta noche es quién es nuestro padre. Pero no, yo sé que rápido contestaríamos como estos religiosos que dijeron, somos descendientes de Abraham. Ellos contestaron muy rápido, dijeron, somos descendientes de Abraham, así como si nosotros tuviéramos a Jesús en este tiempo, diríamos, somos cristianos. Nos pondríamos rápido a la defensiva. Y Jesús dice, haces lo que hace tu Padre. Haces lo que hace tu padre. Y eso nos mete entonces en un punto ya más complicado. ¿Por qué? Porque mi pregunta sería para esta noche, ¿cómo anda tu obediencia? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo son tus pensamientos? Anoche tuvimos una reunión de hombres con un tema tremendo tema. Hablamos del carácter, ¿sí? Y cómo el Señor nos llevó a analizar nuestros pensamientos y conocer nuestro verdadero carácter. Así, amados, en esta noche tenemos que pensar cómo son nuestros pensamientos. ¿A la manera de un hijo de Dios o de un hijo de quién? ¿A la manera de quién? Nuestras acciones reflejan quién es nuestro Padre. Eso lo dejo para la reflexión. Es muy interesante. Pero sabes, Deuteronomio 18, versículo 9, es el Padre, Dios, hablando a su pueblo y le dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Fíjate que vamos a ir poniendo cimientos a este mensaje. En el Nuevo Testamento Jesús habla que nosotros hacemos las obras de nuestro Padre. Y en Deuteronomio Dios está hablando al pueblo y le dice, no estés imitando las costumbres de esos pueblos detestables. No imites las cosas, no imites la forma de actuar de ellos, no hagas lo mismo que ellos. Sabes, a veces nosotros tenemos malas acciones y cuando nos llaman la atención, nosotros decimos, ¿por qué si todo el mundo lo hace? Y Dios dice, no imites eso. No estés imitando esas acciones. ¿Por qué? Porque entonces tu padre sería el príncipe de este mundo. Nuestras acciones tienen que ser las acciones de nuestro Padre Celestial. Sí, yo sé que rápido los más teólogos dicen, no, pero la salvación no es por obras. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de evidencias. Estoy hablando de evidencias de vida. Mi forma de vivir demuestra realmente quién es mi Padre. No es una discusión teológica, es algo que Jesús dijo.
Cuando Dios nos llama, amados, a ser parte de su pueblo, Él quiere que seamos diferentes. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice, no imites las costumbres detestables de esas naciones. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento Jesús nos dice prácticamente que imitemos las acciones de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Dios quiere que seamos un pueblo separado, un pueblo diferente. Dios nos llamó a ser santos. A eso nos llamó el Señor. Nos llamó a ser separados, a ser diferentes. Recuerda, debemos ser espirituales, pero no venimos nosotros a condenar al mundo. Pero sí nuestras acciones deben ser diferentes. Nuestra forma de vivir, nuestras familias deben ser diferentes. Nuestros negocios deben ser diferentes. Que los demás se den cuenta. Ahora, esto es bien difícil, porque la pregunta sería, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y vamos a ver tres puntos que nos van a ayudar con esto. ¿Cómo lo hago? Es una lucha que los hijos de Dios tenemos cada día. Cada día queremos hacerlo. Yo sé que en tu corazón el Espíritu Santo te redarguye y tú quieres hacerlo mejor y quieres entregarlo mejor a Dios. Pero sabes, amado, ¿cómo te sientes cuando no pudimos? Cuando no pudimos. Es difícil. Es difícil, pero no imposible, si no, no lo pediría Dios. Hay algo que tenemos que hacer, ¿sí? Y que si tú tienes ahí donde tomar notas va a ser muy bueno. Número uno, tenemos que preparar nuestra mente. A veces no tomamos un tiempo para poder preparar nuestra mente sobre eso que tenemos que hacer. Hay un pecado que seguramente te estará dando lata. Y no hablo de un pecado consumado, sino a veces un deseo muy fuerte por algo, un pensamiento pecaminoso, una naturaleza que quiere salir, que quiere ir detrás del alcohol, detrás de las drogas, detrás de una mujer que no es tu mujer, detrás de acciones que no nos son lícitas. No se nos permite. Sin en cambio el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, dice, así que preparen su mente para actuar. ¿Quieres tú obedecer a Dios? ¿Quieres tú obedecer a Dios? Prepara tu mente para actuar. Prepara tu mente. Es algo que tú tienes que decidir, porque a veces queremos simplemente dejarlo ahí. ¿Sabes? Prepárate para eso que tienes que obedecer. Prepárate, no va a surgir de repente un amor por obedecer, no va a surgir, tienes que prepararte. El apóstol Pedro dice esto, prepárate. Todos tenemos ese reto, el reto de hacer las acciones de nuestro Padre Celestial. Preparémonos. Hay que hablarle a la mente, así como David decía, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Era decirle, mira mente, tienes que alabar al Señor. Mente, tienes que hacer lo que Dios dice. Te preparo. Porque la gran lucha y el carácter está en la mente, amados. Y tenemos que prepararnos y tenemos que visualizarnos como hijos de Dios. Si no te visualizas como hijo de Dios, entonces no lo vas a hacer a la manera de un hijo de Dios. Si tú te visualizas como un fracasado, si tú te visualizas como alguien que no puede, entonces no lo vas a lograr. Tienes que preparar tu mente. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 2:16, dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Muchos aquí se quedan y dicen, nadie. Espérate. Dice, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
tenemos la mente de Cristo. Sin en cambio muchos renuncian y dicen, no, eso es muy difícil, eso no lo puedo hacer. Amado, lo que dice la Biblia, preparemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Prepárala, no estés peleando, porque si nosotros tenemos pensamientos condenatorios, no dejamos que la mente de Cristo en nosotros nos dé ese entendimiento de las cosas espirituales. Prepara tu mente. Ay, es que yo soy muy enojón y no puedo dejar de serlo. ¡Hey! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Prepara tu mente. Es que siento que fracasé, siento que ya no puedo. ¡Ey! ¡Sí puedes! Prepara tu mente para ser un campeón. Primero hay que pensarlo. Para vencer un pecado hay que pensarlo. Para ser más que vencedor hay que pensarlo. Sí, para cambiar hay que pensarlo. Prepara tu mente. Número dos. Dominio propio. Después de que preparamos nuestra mente, entonces debemos ejercitar algo que ya se nos dio, amados. Seguimos en 1 de Pedro 1:13. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Ejerciten el control propio. Aleluya, qué bendición. Pero dice ejerciten. Pon atención en esa palabra ejerciten. ¿Sí? El control propio ya se nos dio. ¿Cómo lo sabemos? Mira, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, a ver si me lo pueden poner ahí en pantalla o en la transmisión. Dice que Dios no nos ha dado, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí donde estás, repite conmigo, Dios ya me dio dominio propio. Ya me lo dio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que a lo mejor tu dominio propio es asintomático. No hay síntomas de él. No se ha manifestado porque no está ejercitado. No está ejercitado. Mira, es como cuando vas y haces un trabajo muy fuerte y entonces al día siguiente del dolor muscular que tienes, te das cuenta de músculos que no sabías que tenías. Así es con el dominio propio. No te das cuenta que lo tienes hasta que comiences a ejercitarlo. Comenzar a ejercitarlo, el dominio propio. ¿Sí? Cuando tu mente ya la preparaste porque necesitas cambios en tu carácter. Vamos a pensar en problemas de carácter, como que a lo mejor cualquier cosa que te dicen te enojas, criticas, chisme, todo eso. Entonces tienes que ejercitar el dominio propio. Y por ejemplo, si tienes problema con la mentira y en cuanto sale la mentira tienes que ejercitarlo y decir, no es cierto, eso que dije es mentira, no es cierto. Ay, pastor, pero es que eso da pena. Sí, pero estás ejercitando el dominio propio. Estás ejercitando. Si quieres aprender a hablar, comienza a pensar un poco antes de hablar. Antes de hablar, y estás ejercitando que las mentiras no salgan de tu boca. Que no salgan. ¿Sí? Si tu problema es que normalmente cuando haces negocios transas a la gente, entonces tienes que ejercitar el dominio propio y sujetar eso. Porque si no, estás haciendo las obras del Padre equivocado. Cuidado, cuidado, amados. Ya se nos ha dado ese dominio propio, ¿sí? Ahora tenemos que ejercitarlo, tenemos que trabajar con él, tenemos que hacerlo. Y sabes, dice, sigo con 1 de Pedro 1:13, porque es interesante en esto, porque podríamos pensar, ay, qué difícil es esto, qué difícil es.
Qué difícil es preparar la mente, qué difícil es ejercitar el control propio. ¿Cómo lo puedo hacer? Como decía hace años aquel programa, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Cómo puedo yo preparar mi mente y cómo puedo yo tener un dominio propio ejercitado? ¿Cómo lo puedo hacer? Y el mismo versículo nos lo dice. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación. Pongan toda su esperanza en la salvación. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque soy salvo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi motor? ¿Cuál es mi motor? Yo no tengo que parecerme a los demás. Mi motor es que soy salvo, que soy un hijo de Dios. Ese es mi motor, que yo debo ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios me ha separado. Porque Dios me llama santo, separado. Separado, solo por eso. A veces es el debate entre los jóvenes y sus padres. Es que ¿por qué yo no puedo emborracharme? Porque tú eres diferente. Porque Dios te separó. No hagas lo mismo que hacen esos pueblos. Somos diferentes, pero no porque todos pueden, significa que tú también eres diferente. Tu padre es otro. Si tú analizas de casa en casa, los padres son diferentes y los padres deciden qué se hace, sí o no. Hay padres permisivos, hay padres duros, hay padres con muchas reglas. Nuestro Padre es justo y Él nos separó. Tú eres diferente. ¿Sabes qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Que realmente no estamos tan separados. Este COVID está arrasando con cristianos y no cristianos, cuando realmente debería de haber una separación. Realmente debería de haberla. Eso dice el libro de Éxodo, en la plaga de los ganados. Sí. Pero no la hay. ¿Por qué? Porque siendo honestos, no hemos sido los separados que debemos ser o los santos que debemos ser. No lo hemos sido. Y dice en el versículo 14 de 1 Pedro 1, dice, por lo tanto, o sea, en consecuencia, si ya preparaste tu mente, estás preparando tu mente, estás ejercitando tu dominio propio y tienes claro que es porque es salvo, entonces, dice, vivan como hijos obedientes de Dios. Entonces, es como consecuencia. Entonces tengo que hacer algo conmigo. Es necesario, prepara tu mente, toma las decisiones. Si no tomas la decisión, nunca lo vas a hacer. Mira, yo conozco muchas personas que medio oran, que medio leen la palabra de Dios, medio asisten a la iglesia o medio se conectan, ¿sí? Y entonces tienen muchos problemas de carácter, claro. Porque los problemas de carácter, o sea, para obedecer a Dios, se necesita tomar la decisión. Se necesita que el carácter sea moldeado por Jesús. Necesitamos ser diferentes. Por eso dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y dice Pedro, antes lo hacían por ignorancia. Antes no sabíamos que era malo. No sabíamos, pero ahora ya lo sabes. Ahora ya lo sabes, no vuelvas atrás. No vuelvas, que no se vuelva en tu corazón simplemente el querer satisfacer tus deseos. No, amados, no. ¿Sabes qué terrible es lo que está pasando en estos tiempos del siglo XXI? Que la gente cree que bendición es tener dinero. Y lo primero que dicen, no, es que Dios me ha bendecido. Pero no dicen, ¿sabes qué? Es que estoy en la presencia de Dios. Es que estoy ahí. Es que Dios me está moldeando. Es que estoy preparado para las pruebas. No.
Dicen, no, es que Dios me está bendiciendo. Y creen que Dios está donde hay dinero. No es así, amados. No es así. No debemos ser de esa forma. Debemos de ser hombres y mujeres que buscan, que alaban y que adoran a Dios. Y que lo único que importa es la gloria de Dios. Eso es lo único que importa. Lo demás es añadidura. Cuando alguien está emocionado por las añadiduras, no ha conocido a Dios. ¿Sí? Cuando alguien conoce a Dios, las añadiduras no son importantes. Las disfruta, pero no son importantes. No tienen que estar persiguiéndolas. ¿Sabes? Bajo esta óptica que los hijos de Dios debemos vivir de forma diferente. Bajo esta óptica en donde tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que ejercitar nuestro dominio propio, pensando en nuestra salvación. Ese es nuestro motor. Entonces podemos encontrar sentido en enseñanzas que nos cuestan mucho trabajo. Enseñanzas como esta. Lucas 6, versículo 28. Dice, bendigan a quienes los maldicen. Difícil. Oren por aquellos que los lastiman. ¡Wow! Estas son de las enseñanzas que nos cuestan trabajo. Mira, cuesta trabajo, ¿por qué? Porque no hemos preparado nuestra mente, porque no ejercitamos nuestro dominio propio, porque nuestro carácter quiere salir y si alguien me maldice, le quiero pagar mal con mal, pero Dios dice, no le pagues mal por mal, págale su mal con bien. Si te maldice, bendícelo, ora por ellos. Ora por ellos. Si te lastiman, ora por ellos. Ay, Señor, qué difícil para los que no son hijos de Dios. Esto es un nivel superior, ¿te das cuenta? Esto es un nivel superior, donde los hijos de Dios somos lastimados, sí, somos traicionados, sí, somos vituperados, sí, pero eso no nos da derecho a darle con todo a las personas. Y dice el verso 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele la camisa. Esto es renunciar a tomar la venganza en tus manos. ¿Verdad que son enseñanzas que muchos quisieran evadir? Romanos 12:17 dice, nunca vuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Comportémonos, amados, los hijos de Dios debemos de comportarnos de tal forma que la gente se dé cuenta que somos diferentes. Que somos diferentes, no devolvemos mal por mal. Hace años leí esta frase que decía, nunca discutas con un estúpido, porque si desciendes a su nivel, te hará pedazos. Y dice, wow, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Por eso es que el Señor dice, no desciendas. Yo te quiero en un nivel de vida plena, un nivel superior, no desciendas. No desciendas. Qué curioso es que la Biblia cuando habla de Egipto dice, no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es de un nivel más bajo que el de los hijos de Dios. No desciendas. Cuando alguien te ofende, no desciendas, te va a ganar. Te va a ganar. Porque tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, no desciendas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo tiene hijos tontos y Dios tiene hijos sabios. Entonces si tú eres sabio y tú desciendes, te va a ganar porque vas a ir a su territorio y en su territorio te va a ganar, te va a vencer. Los hijos de Dios somos más que vencedores en el terreno de Dios, en el terreno de la santidad, en el terreno de nuestro Padre Celestial. Ahí somos más que vencedores, pero no en el terreno del diablo. ¿Qué territorio estás pisando? ¿Qué territorio estás pisando? ¿Sabes? Hay un tiempo, hay un momento en la vida de David.
el dulce cantor de Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ese David, hay un momento en su vida que siendo el guerrero que era, ¿recuerdas que él mató a Goliat? Ese gigante. ¿En dónde lo mató? En el campo de batalla. Ahí lo mató. Ese mismo David que fue llevado por el rey Saúl a su casa. Porque David cuando tocaba el arpa, la presencia de Dios venía. La presencia de Dios le daba paz a la gente que estaba alrededor de David. ¿En dónde estaba? En el terreno de Israel, en el terreno de Dios. Ese mismo David, un día, perseguido por Saúl, tuvo que huir. Tuvo que huir y huir, el guerrero. El hombre que tenía el carácter y tenía el valor y tenía el arma para poder matar a cientos de personas. Ese hombre, en ese tiempo que él está huyendo, tuvo que ir a un lugar. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 21, versículo 10, que entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Va a tierra filistea. David está fuera de su tierra. David está en territorio ajeno. ¿Sí? David estaba huyendo. David está en territorio ajeno, pero David era un guerrero. ¿Sabes? Sus guerreros estaban muy cerca. David podía haber entrado con el rey con todo su ejército. Sin en cambio, David no lo hace. David va hasta ese lugar. Y entonces dice que los oficiales de Aquis no le agradaba que David estuviera ahí. Ellos sabían, este hombre es peligroso. Sin en cambio, ahí está David entre ellos. Y dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Escucha. ¿No es este David el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es este quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Los oficiales del rey veían a David como alguien peligroso, porque David estaba en su territorio. Pero David no estaba en el terreno donde él podía pelear, o no debía. David era un hombre que tenía una convicción muy grande por Dios. Tú y yo debemos ser como David, debemos de tener esa convicción, tenemos que ser los dulces cantores, tenemos que ser hombres y mujeres conforme al corazón del Señor, tenemos que ser esforzados en la adoración y si fallamos tenemos que ser muy profundos en nuestro arrepentimiento. Pero sabes, David se vio forzado a ir a territorio enemigo. Di conmigo, territorio enemigo. Está ahí David. Yo sé que sonó fuerte hace rato que dije la frase que leí hace años, que si tú discutes con un estúpido, entonces vas a perder porque descendiste a su territorio. David, este principio, no la frase, el principio David lo sabía porque está en territorio enemigo. Él es poderoso, él tiene mucho que hacer, sin en cambio está entre ellos y no pelea. Dice que David oyó los comentarios y tuvo mucho miedo. David tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba en el territorio equivocado. ¿Sabes por qué tenemos miedo? Porque estamos lejos del territorio de santidad de Dios. Por eso nos da miedo. Cuando estamos lejos del territorio de Dios, cuando estamos lejos de la santidad, cuando estamos lejos de eso que Él llama ser apartados para Dios, entonces experimentamos miedo, entonces experimentamos escasez, entonces experimentamos todos los sentires terribles que nos ofrece el diablo, porque estamos fuera de nuestro territorio. Hace poco alguien le decía
de esa escena de la película del Rey León, donde el león papá le dice al cachorro, nunca vayas allá, nunca vayas allá. Tú eres el heredero, pero de este territorio, no vayas allá, no vayas. ¿Y qué hizo el cachorro? Fue y casi pierde la vida. Así es con el territorio de la santidad. El Señor te dice, no vayas, no hagas lo que hacen esos pueblos, no hagas, no tengas esas acciones, no seas como ellos, no los imites. No los imites porque nuestras acciones muestran cómo somos. Sabes, cuando yo estuve en Israel, ¿sí? Estoy en Israel y entonces llega una persona a vendernos y la persona habló en inglés y sin en cambio escuchó que alguien habló y dijo, mexicanos, rápido. Y dijimos, pues si no traemos ni el sombrero ni nada. Pasamos también una situación así en París. Iba con 2 amigos, vamos caminando. Cerca de la Torre Eiffel hay muchos vendedores. Y entonces los vendedores se te pegan atrás. Y entonces cuando nosotros estamos por ahí, de repente alguien dijo, aquí sí tengan cuidado con las carteras. Y entonces gritaron los vendedores, ¡oh, mexicanos! Rápido, no sabían distinguir. Y el que nos quería vender y se vino detrás de nosotros, como sabía que éramos mexicanos, entonces él quería entablar una conversación y venía atrás diciendo Pedro, Juan, Toño. Y venía diciendo nombres para que volteáramos. ¿Por qué? Se nos nota de dónde somos y Jesús dijo que las obras de nuestro Padre hacemos. Se nos nota. David se le notaba, David estaba en territorio enemigo y entonces decían que este no es el rey de la tierra. Fíjate cómo lo llamaron. Este no es el rey de la tierra. Este hombre no es el que cantan. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. No es este. David estaba incomodando a la gente en su propio territorio, pero David estaba sintiendo lo que no sentía en su tierra. David estaba sintiendo miedo, porque sabes, cuando David huye de Saúl, pero no tenía el mismo sentir que estaba sintiendo con el rey Aquis. Está ahí David. Entonces, ¿por qué David no tomó la espada y peleó? ¿Por qué no lo hizo? Y dice, en cambio ve lo que hace. Versículo 13, se hace pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué David decidió ir solo a ese lugar? Ya había gente que iba con él y se habían quedado fuera. ¿Por qué decidió ir solo? ¿Por qué este enorme guerrero que podía matar a muchas personas? Él podía pelear con muchas personas. ¿Por qué este enorme guerrero no peleó? ¿Sabes por qué no peleó? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque no iba a pelear con las herramientas del enemigo. Tú y yo no debemos pelear con las cosas del enemigo. Tú y yo no debemos nosotros pelear de la misma forma. Nuestras armas son diferentes. Tú y yo no fuimos llamados para tener odio. Tú y yo no fuimos llamados para guardar rencores. Tú y yo no fuimos llamados para el chisme. Tú y yo no fuimos llamados para hacer contienda. Tú y yo no fuimos llamados a dividir. Esas son las armas del enemigo. No fuimos llamados a eso. David no iba a tomar, porque sabes, cuando David había visitado a los sacerdotes antes de ir a este lugar, y a David le habían dado la espada de Goliat. Pero David no tenía que pelear con la espada de Goliat. No iba a pelear con las armas del enemigo. Si alguien te ofende, no contestes con ofensa, porque esas son armas del enemigo. Si alguien te ofende, bendícelo.
Porque esas son las armas de nuestro pueblo, de nuestro Dios. Esas son las armas. Nuestras armas no son las groserías. Nuestras armas no son las maldiciones. Hace poco alguien me decía, pastor, ¿por qué no dices nada de lo que están diciendo de ti? Dije, no tengo nada que decir. No puedo descender. No puedo, amados, no descendamos, no desciendas, no tomes las armas del enemigo para luchar. No es a través de contienda, no es a través de chisme, no es a través de groserías, no es a través de bronca. No es a través de eso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. David decidió hacerse loco. ¿Te imaginas a David? ¡Qué locura! Arañando las puertas, pero no abriéndolas, porque esas puertas de ese lugar eran puertas del enemigo. No abramos puertas del enemigo. No las abras, no las abras. No vendas tu vida por un préstamo. No lo vendas, no vendas tu vida. No lo hagas. Y dice que dejaba correr saliva en su barba. Imagínate cómo se veía. Cómo se veía. Y entonces el rey Aquis le dijo a sus hombres, tienen que traerme a un loco. Tienen que traerme. Sabes, el diablo no va a pelear contra alguien que no quiere tomar sus armas. Porque el diablo cuando quiere pelear te ofrece sus armas. Sí. Para que respondas de la misma forma. El diablo quiere que respondas con brujería, con hechicería. El diablo quiere que te alejes de Dios, que tomes las armas equivocadas para pelear. El diablo te ofrece que murmures, te dice, tú tienes razón. El diablo te ofrece eso. El diablo te convence de condenación. El diablo te quiere humillar. Pero cuando tú no tomas las armas que te ofrece el diablo, entonces el diablo se está dando cuenta que tú lo estás resistiendo. Y dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. El rey Aquis dijo, ¿qué hago yo con un loco? Ya tenemos suficientes locos, ¿qué hago? Ni siquiera va a tener mi atención. No la va a tener. Amado, no desciendas a pelear en territorio enemigo. No desciendas. Somos más que vencedores en territorio de Dios. Somos más que vencedores, ahí tenemos la vida plena. Nosotros no vamos a territorio enemigo a pelear. No, y no peleamos con sus armas. Nosotros peleamos de otra forma. Dice la palabra de Dios, y voy concluyendo. 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. O sea, mis armas, tus armas, no son las del diablo. Esas no son tus armas. A David cuando le dieron la espada de Goliat le dijeron es una buena arma. Es una buena arma. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a pelear con la espada de Goliat. No nos interesa. No nos interesa. Si alguien, por eso dice la palabra de Dios, que si somos vituperados en su nombre, somos bienaventurados. O sea, si hablan mal de ti, no pasa nada. No tomes las armas, porque cuando hablan mal de ti y tú respondes con un chisme, estás peleando, descendiste. Y en un territorio de chisme, solo gana un chismoso. Y no lo somos. No lo somos. Es que dicen, es que esto, es que quiere echar pleito. No, amados, no.
No caigamos nunca ahí, no caigas, no desciendas. No desciendas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. O sea, lo carnal no es poderoso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, escucha esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todas nuestras armas son para contener todo eso que dicen en contra de Dios, en contra de sus hijos, en contra de su pueblo y en contra de su santidad. Las armas de nosotros son para contener. ¿Qué importa lo que puedan decir? No importa nada. Eso no importa. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, porque nuestra forma de vivir da testimonio, porque somos apartados, porque somos santos. La palabra de Dios dice que el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea inmundo todavía. Hay quienes se revuelcan en lodo y hay otros que se bañan en el Espíritu Santo. Amados, no somos los mismos. Somos hijos de Dios. No somos como los otros pueblos. Y dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y que llevemos cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento. Sabes, en nuestro pensamiento está nuestro carácter. Todo pensamiento, pensamientos de venganza, pensamientos de justificarnos, pensamientos de la falsa justicia, pensamientos de revancha, pensamientos de también devolver el chisme con chisme, pensamientos de ofensa por ofensa, pensamientos terribles. Todo eso dice que debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Jesucristo. ¿Para qué? Y dice obediencia, no dice que lo llevemos nada más en oración, cautivo a la obediencia. ¿Por qué lo debo llevar cautivo a la obediencia? Porque la obediencia es el sello de los hijos de Dios. La obediencia es lo que nos distingue a los hijos de Dios. Y cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos maldice, entonces oramos y los bendecimos porque somos hijos de Dios. Hagamos todo a la manera de Dios, a la manera de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son de alto nivel, porque su Padre es de alto nivel. Esos somos los hijos de Dios, amados. No desciendas, no desciendas, no te rebajes. Si te lastiman es inevitable. El Señor nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es inevitable. ¿Nos va a doler? Sí. ¿Nos van a lastimar? Sí. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Nunca descender. Nunca descender. Nunca. Por eso te recuerdo los versículos del comienzo. Ustedes hacen lo que su Padre hace. Y Deuteronomio dice, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables. No imites las costumbres detestables. A veces uno quiere defenderse y uno quiere decir y uno quiere hacer, pero ¿sabes qué? Grabemos esto en nuestro corazón. Los hijos de Dios no tenemos costumbres detestables. Los hijos de Dios vivimos en lo sublime. Vivimos delante de nuestro Padre Celestial. Y entonces entendemos por qué nosotros no podemos reaccionar como los demás. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué Jesús cayó? ¿Por qué Jesús cayó? Porque Jesús no iba a descender. Jesús guardó silencio, se burlaban de él, le gritaban.
Le dijeron, no dices nada. Él callaba. ¿Por qué callaba? Porque él no iba a descender, porque él era de otro nivel y él es nuestro hermano mayor. Y tú y yo no vamos a descender y no vamos a pelear con las armas del enemigo. No vamos a ir a ese territorio a usar las armas del enemigo. Permaneceremos en el territorio de santidad con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero sí son poderosas en Cristo Jesús. Y entonces se sabrá quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Vamos a orar porque necesitamos ayuda para que todo el mundo se dé cuenta que nosotros hacemos lo que hace nuestro Padre. Hacemos lo que hace nuestro Padre. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, parece difícil si no entrenamos, Dios. Parece difícil si no preparamos nuestra mente para actuar. No es solo obtener un pensamiento, es preparar la mente para ponerla en acción. Parece difícil si no ejercitamos el control propio. Tenemos que prepararnos. Y cuando nos digan, ¿por qué haces eso? Es por la salvación. Es porque soy salvo. Es porque soy salvo. Por eso es que actúo diferente. Por eso es que mis acciones son diferentes a las de los pueblos. Por eso es que Dios me ha separado. Porque Él me hizo santo. Porque Él me bendice. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos los que están viendo y escuchando este mensaje, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios, que no descendamos. Que no descendamos. Somos diferentes. Somos tus hijos. Somos completamente diferentes. Y no nos moveremos por justicia humana y por justicia carnal y mucho menos por justicia satánica. Nos moveremos por ti, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, danos fuerza. Dios, muévenos, Espíritu Santo, a preparar nuestra mente para actuar. Muévenos, Espíritu Santo, a ejercitar nuestro control propio. Muévenos, Espíritu Santo, a recordar siempre que somos salvos, que somos santos, que somos separados y que no debemos descender nunca, porque en ese territorio seríamos hechos pedazos. Pero en el territorio de la santidad estamos seguros. Padre, gracias te doy. Gracias en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.